¿qué tal? Bienvenidos, gracias por acompañarnos. Les saluda Andrea Salazar y hoy vamos a estar detallando un poco más sobre la primera encuesta del CIEP sobre las elecciones 2026 y estamos en compañía de don Ronald Alfaro, quien es el coordinador de la Unidad de Opinión Pública del CIEP de la Universidad de Costa Rica. Muchas gracias por atendernos, don Ronald. Muchas gracias, Andrea, un gusto acompañarlos. Don Ronald, ¿qué podemos tal vez empezar destacando como los principales hallazgos de esta encuesta, de esta primera encuesta antes de estas elecciones 2026? Sí, hay como cuatro grandes o principales hallazgos. El primero tiene que ver con un tema que es seguimiento, que se analiza cómo anda el respaldo al gobierno, el apoyo al presidente, lo que comúnmente se le llama como popularidad, ¿verdad? Y ahí lo que sabemos es que hubo un descenso en esta última medición en comparación con noviembre del año 24. Ese descenso es de 9 puntos porcentuales, lo cual hace que el presidente pase de 63% de aprobación al 54%. ¿Verdad? Ese apoyo, además, el segundo resultado importante acá es que asociado a esta reducción también observamos que hay una especie de fuga en el grupo de seguidores al presidente, ¿verdad? Y además también un aumento en los opositores. ¿Por qué esto se convierte en un hallazgo importante o relevante? Bueno, porque precisamente el gobierno encara ya prácticamente su último año de mandato y también vendrá el periodo de las elecciones. Y para un partido oficialista, pues el resultado, digamos, deseable, o el mejor resultado posible sería mantener una alta popularidad y no tener, digamos, fugas dentro de su grupo más fiel, ¿verdad? Pero este es un resultado que estamos observando en esta oportunidad. El tercero, que está relacionado con la explicación de por qué vemos, por un lado, la reducción en el apoyo al presidente y por otra parte, esta fuga en el grupo más fiel al mandatario, tiene que ver con el hecho de que servicios públicos estratégicos como educación y salud, y seguridad, perdón, son en este momento calificados como que han empeorado desde la perspectiva de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, al empeorar la percepción sobre educación y seguridad, ¿verdad? Que dicho sea de paso, seguridad es el principal problema del país, calificado así por el 44% de las personas, pues entonces esa mala evaluación en estos dos temas tan importantes hacen que el gobierno pierda popularidad, ¿verdad? Y el cuarto resultado más relevante este sí está relacionado con las elecciones. Hay un clima de mucha indecisión, tanto para una elección nacional o la elección del 2026, como también para la convención interna del Partido de Liberación Nacional, ¿verdad? Entonces, en este escenario, pues los partidos políticos son muy débiles, ¿verdad? Hay muy baja simpatía partidaria en la población, y cuando eso ocurre, eso deja un gran vacío, ¿no? Porque los partidos políticos normalmente son como los actores más importantes de una campaña electoral. Logran que la gente se involucre en la campaña, salga a votar, se vuelva más activa. Pero como los partidos políticos, todos ellos, los nuevos, los viejos, los que todavía ni siquiera han surgido, todos están en una condición tan débil, pues entonces hace que ese vacío quede, digamos, quede ahí y se ha llenado eventualmente, no por otros partidos, sino más bien por figuras individuales, liderazgos individuales. Pero esta situación de alta indecisión, de mucha incertidumbre, ya es una historia muy conocida en la Costa Rica reciente, ¿verdad? Porque tanto en la elección del 2014, 2018, 2022, todas ellas hubo una gran indecisión. ¿Tiene el mismo patrón? Tiene el mismo patrón, sí, es casi como ver la misma película. Usted dice, bueno, esta película ya la conozco de alguna forma, pero son diferentes actores y actrices, ¿verdad? Los que están involucrados en ella. Tal vez, y lo menciono con un caso o con un dato muy particular. Todas las candidaturas, digamos, las del 2014, 18 y 22, que después, digamos, ganaron la elección, en la primera encuesta que hicimos, antes de la elección de esos años, resultó ser que el apoyo que tenían esas candidaturas era por debajo del 5%, ¿verdad?
Entonces vea que son niveles muy, muy bajos para iniciar una campaña. Así no se puede ganar una elección. Pero conforme se fueron dando las cosas, resultó ser que y aumentó un poco ese apoyo e hizo que alguno de ellos ganara. Pero este patrón es casi como un molde, ¿verdad? Muy, muy bien armado, o un patrón de costura, ¿verdad? Casi perfecto en el sentido de que se repiten las mismas características. Don Ronald, con respecto al tema de la gran cantidad de partidos que van surgiendo, cada vez tenemos más partidos, ¿esto también es un factor determinante para esa indecisión? Claro, porque mire, es como cuando uno tiene que escoger y de repente usted tiene un menú tan grande que no sabe qué escoger, ¿verdad? Hay como demasiado, más bien. Sí, pasamos de prácticamente 2 partidos a Así es. Una gran cantidad. Claro, digamos, también alguien puede decir, bueno, sí, 2 partidos es demasiado poco. Bueno, de repente también, ¿no? Eso también, pero al mismo tiempo, aquí el tema es que hay muchos partidos políticos. Vamos a romper el récord esta vez, ¿verdad? Ya la vez pasada fueron 25 y ahora se piensa que vaya a ser más de 30, lo cual es un número muy alto para una democracia, digamos, como la costarricense, digamos en la que, bueno, es un país más pequeño, poco poblado, es un factor, digamos, que va a influir. ¿Qué es lo que sucede? Que como son tantos partidos políticos, entonces confunden a las personas, ¿verdad? No sabe. Imagínense lo que es escoger colores para una bandera. Bueno, son muchas opciones. ¿Cuáles son las candidaturas? ¿Y qué piensan? ¿Qué opinan? ¿Qué es lo que...? ¿Verdad? Eso se vuelve muy complicado. Usted me decía ahora que incluso pues el tema de que muchos se identifican más con figuras que con partidos en sí, también esto viene a jugar dentro de esa indecisión. Sí, es un factor que, como digo, bueno, todos ellos tienen que ir por un partido político, ¿verdad? Ninguno puede ir por su cuenta o como una candidatura independiente. Pero como tienen que ir por un partido, entonces son muchos los que surgen y además la vida de estos partidos políticos que están apareciendo, los nuevos, tiende a ser un periodo de vida muy corto, un ciclo de vida. Nosotros le hemos llamado a eso como el ciclo de vida de una mariposa, ¿verdad? Porque son tan cortos, son muy frágiles esos partidos. Entonces, rápido pasan las elecciones y luego el partido desaparece, ¿verdad? Ya no se vuelve a tener, digamos, noticias de ese partido. Cuando eso es así, entonces las personas se confunden mucho, ¿verdad? A veces es más fácil para una decisión como por quién votar, que sean, por ejemplo, pocos partidos políticos y que esa competencia sea como más estable, ¿verdad? O sea, que se mantengan los partidos políticos en el tiempo, porque así usted sabe, muy bien, ya sé, tal candidatura va por tal partido, ¿verdad? La otra, muy bien, ya yo lo asocio con algo que existe en el tiempo. Pero cuando hay tanto cambio, uno queda desorientado, las personas quedan desorientadas, ¿verdad? Sí, pensamos en ese patrón y estamos a un año prácticamente de las elecciones, ¿qué pasaría? Lo que vamos a observar es, bueno, primero, la gente va a tomar su decisión muy tardíamente. Nuevamente, sí, una vez más, digamos, una vez más. ¿Eso qué significa? Bueno, que la campaña, a pesar de que arranca en octubre oficialmente, no va a generar mucha efervescencia, sino hasta enero y los últimos días de enero, ya muy cerca de la elección, ¿verdad? ¿Qué también puede ocurrir? Bueno, puede ocurrir que menos cantidad de personas vayan a votar, ¿verdad? Hemos venido en una secuencia de reducción. En cada elección hay una reducción significativa de la participación, menos, y esta vez es muy probable que eso ocurra, ¿verdad? Lo cual también es paradójico porque son muchos partidos políticos y menor participación, ¿verdad? Entonces sí, mucha incertidumbre, mucha indecisión, menor participación, ¿verdad? Se puede prever. Entonces, si eso es así, pues entonces cualquier resultado es posible. Como lo vimos en las elecciones anteriores. Como lo vimos en el 22, en el 18, en el 14. Quizás la que es un poco diferente ya es la del 2010 de Laura Chinchilla hacia atrás. Pero de ahí en adelante han sido elecciones digamos, en las que como que los últimos minutos del partido son los decisivos y lo que pase ahí es lo que va a determinar el resultado. Valga decir también que, por ejemplo,
En esas 3 elecciones del 14, 18 y 22 hubo segunda ronda, ¿verdad? Y lo interesante es que los 2 rivales en todas esas segundas rondas nunca son los mismos, no repitieron, ¿verdad? Entonces vea que hay un panorama muy fluido, muy cambiante, sí, muy cambiante. Se hablan, digamos, algunos investigadores que han estudiado estos temas hablan de identidades políticas muy líquidas, ¿verdad? Porque si uno quisiera agarrar eso, ¿verdad? Es como agarrar agua con la mano. Sí, no se puede. ¿Qué es lo que determina de las personas que pues dicen o ponen como favorito a don Álvaro Ramos del PLN de presidente? ¿Qué es lo que determinaría esa decisión? Bueno, como digo, como la campaña no va a generar mucha atención desde el principio, ¿verdad? O recién iniciada, la clave va a ser cómo llegue cada candidatura a la recta final, ¿verdad? Esta es como la carrera esa en la que, bueno, los últimos 100 metros van a ser decisivos. Y bueno, ahí dependerá. Las campañas, como que uno fácilmente podría decir, bueno, anticipar qué va a ocurrir. No, más bien todo va a ser muy cambiante, de repente algo que no se pensaba que ocurriría pasa, claro, y cambia todo ¿verdad? Pero de las personas que en la encuesta decían que preferían, por ejemplo, a Álvaro Ramos, ¿qué fue el factor que los determina a inclinarse por él? Bueno, en este caso, esa pregunta tiene que ver con, eso sí, con la convención interna del PLN, ¿verdad? Pero en la que Álvaro Ramos encabezaba entre aquellos que dicen que estar decididos a votar, pero esa es una población más pequeña ¿verdad? De todos los entrevistados. Y además, también una parte muy importante de las personas, el 53%, dice que están indecisos de incluso por quién votar. En la convención, exacto. Entonces, bueno, ve que son personas que nos dijeron, sí, voy a ir a votar y además estoy totalmente decidido a ir a votar, pero no sé por quién. En el pasado, para la gente en Costa Rica, cuando venían las elecciones, lo primero era que ya estaba decidido por quién votar. Y eso automáticamente lleva a que la gente vote. Hoy día la gente está decidida a ir a votar, pero no tiene candidatura. Entonces está como en un limbo, por decirlo así. Exactamente. Don Ronald, vamos a hacer una pequeña pausa, pero ya regresamos con más. Quédese con nosotros. Gracias por continuar con nosotros. Estamos con Ronald Alfaro hablando de esta reciente encuesta del CIEP de la Universidad de Costa Rica con respecto pues, al gobierno y también a las elecciones de 2026. Don Ronald, pues bueno, hablábamos principalmente del tema de las candidaturas, de la convención incluso del Partido Liberación Nacional. Pues bueno, ahí había también un fenómeno, incluso en redes sociales, ¿verdad?, con don Gilbert y el famoso turqueso. ¿Esto cómo se vio reflejado en la encuesta? Bueno, primero, nuevamente, la convención del PLN no necesariamente ha despertado mucha efervescencia en la gente, ¿verdad? Como en otros años, como en otros tiempos, como en otros bien. tiempos, sí, como, digamos, es la señal de que, nuevamente, un proceso electoral en la Costa Rica actual no es como lo que fue en el pasado, ¿verdad? Esas características no han cambiado. Cuando es así, entonces, bueno, primero, ahora hablábamos de la indecisión. Hay mucha indecisión. La indecisión es muy alta, muy alta. Es decir, la gente que va a ir a votar está seguro de ir a hacerlo, un porcentaje de ellos, pero no tiene mucha certeza de por quién, ¿verdad? En el caso de Gilbert Jiménez, el apoyo a él, él se ubica en una segunda posición o tercera, digamos, poniendo primero los indecisos, luego Álvaro Ramos y luego Gilbert, ¿no? Pero su margen de apoyo es bajo, ¿verdad? Menor del 10%. Y digamos que no da la impresión de que haya generado un respaldo importante
durante este periodo. Diferente a lo que pareciera a veces en redes sociales, ¿verdad? Sí, sí, porque digamos la forma en la que las cosas ocurren en redes sociales a veces no es necesariamente la misma realidad. La misma realidad, ¿verdad? En las redes domina mucho este tema de, bueno, las burbujas y cómo gente que opina más o menos lo mismo tienden a tener preferencias muy parecidas, gustos muy parecidos, pero en la vida real, como ya viendo a toda la ciudadanía, lo cierto es que hay más bien muchas diferencias entre las personas, ¿verdad? Entonces, bueno, a veces en estos temas, guiarse solo por las redes sociales no necesariamente es la mejor de las recomendaciones, porque uno podría estar ignorando que la realidad es más compleja de lo que las redes están señalando, ¿verdad? Don Ronald, bueno, ahora usted hablaba también del tema de la calificación del presidente Rodrigo Chávez en cuanto a lo que es el tema del fiscal y también del resto del gabinete. Sí, bueno, hemos observado una dinámica en el caso de Costa Rica de fuertes enfrentamientos entre poderes de la República, ¿verdad? Cuando eso ocurre, la política entra en una dinámica como muy conflictiva, ¿verdad? Muy agresiva, y hay, digamos, ataques y contraataques, ¿verdad? Porque, bueno, es decir, si uno de los poderes ataca, el otro va a querer reaccionar, ¿verdad? Al menos responder. Entonces, esta dinámica puede tener efectos muy importantes en la forma en la que se conduce la política, en la forma en la que incluso se relacionan los poderes, ¿verdad? En este momento creo que hay una relación digamos, la relación entre los poderes está rota, ¿verdad? Por ejemplo, entre el Poder Ejecutivo y el Legislativo, que es clave para aprobar leyes, propuestas, iniciativas, no, ¿verdad? Ahí las cosas no andan bien, ¿verdad? Y tampoco en el Poder Judicial. Entonces, una de las cosas que nosotros hemos medido durante ya más de una década es la confianza en las instituciones, ¿verdad? Y cuando medimos este tema, nos interesa saber si hay en un clima de enfrentamiento, si hay algún efecto de esos ataques, desde ya sea del Poder Ejecutivo, hacia instituciones como digamos, la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría, ¿verdad? El Tribunal Supremo de Elecciones. Entonces, los datos es interesante porque a pesar de que en este clima de enfrentamiento, esa rivalidad y esa conflictividad no se ha trasladado a la confianza de las personas en las instituciones. Tal vez me explico. Por ejemplo, cuando evaluamos la calificación que las personas le ponen a la Contraloría, al Poder Judicial, no notamos un cambio significativo en comparación con toda la serie histórica, ¿verdad? Es decir, cuando hay ataques o contraataques o por ejemplo, las instituciones se enfrentan a una crisis de legitimidad, ahí deberíamos observar esos efectos, ¿verdad? O sea, la nota de una institución debería cambiar, reducirse. En algunos casos podría, cuando más bien el efecto puede ser positivo, debería aumentar. Pero a lo largo del tiempo esta serie ha sido como muy estable, ¿verdad? Las instituciones mantienen una nota promedio muy similar, ¿verdad? En cada medición, lo cual quiere decir que a pesar de los ataques, todavía esa confianza de las personas en las instituciones se mantiene, ¿verdad? No ha cambiado de manera significativa. Este resultado es algo que hay que ir midiendo conforme pasa el tiempo y va a ser importante seguirlo haciendo, ¿verdad? Para examinar si hay o no cambios en esa confianza. Pero por ahora la conclusión es que los ataques, sobre todo desde el Poder Ejecutivo hacia las otras instituciones, no ha hecho caer de manera importante la opinión de las personas. ¿Cuál es tal vez la institución que está mejor ubicada en cuanto a esto? La evaluación la encabeza la Universidad de Costa Rica, digamos, como institución, y luego viene el OIJ, el Banco Central y el Tribunal Supremo de Elecciones. Son las cuatro que encabezan. Como digo, digamos, en esta lista, por lo general, los primeros lugares son bastante estables también. Hay pocos cambios, muy poco. Y también los que están por debajo, los que están muy abajo en la lista, tienden a ser las mismas instituciones. ¿Como cuáles? La Asamblea Legislativa, los partidos políticos.
Los partidos políticos tienen la nota más baja, digamos, de confianza de las personas. Pero lo que se mantiene es que, por lo general, las que puntúan más alto tienden a ser el mismo grupo y las que puntúan más bajo se mantienen de esta manera. Uno podría decir, bueno, por ejemplo, la Asamblea Legislativa y los partidos que han sido muy atacados desde el Ejecutivo, pues eso no ha hecho que su nota sea aún peor de la que ya era, ¿verdad? Sino que sigue siendo una nota mala. Sigue estable, por decirlo así. Estable en niveles muy bajos. Don Ronald, en cuanto a la percepción de inseguridad, de desempleo, de educación. Sí, los principales problemas del país son otros temas que nosotros normalmente investigamos también. Y sabemos que la inseguridad y la delincuencia es calificado como el principal problema del país. Eso ha sido así desde ya 2 años, desde el año 2023. Habla de que la situación ha empeorado, hay un problema, hay un desafío importante en ese tema. Incluso en esta encuesta, este es el resultado, el porcentaje más alto de personas que califican a la inseguridad y a la delincuencia como el principal problema del país. ¿Y las personas encuestadas creen que pronto eso se solucionaría o más bien no? Ese tema también lo investigamos y preguntamos qué tanto confían en que el gobierno pueda encontrar soluciones o resolverlos, el principal problema del país. Y más bien ahí conocemos que también hay una alta desconfianza. O sea, casi el 80% de la gente desconfía de que el gobierno pueda resolver el principal problema, que en este caso es el de la inseguridad. El tema con la inseguridad es que el problema con este asunto es que no es solo la inseguridad por sí misma, sino que cuando usted tiene elecciones pronto, ¿verdad? Uno de los grandes riesgos es que, por ejemplo, que esta criminalidad organizada y que el narcotráfico logre, por ejemplo, penetrar a los partidos políticos, ¿verdad? Sobre todo vía financiamiento, ¿verdad? Entonces, al principio hablábamos de partidos muy débiles. Bueno, el otro gran problema de tener partidos muy débiles es que el riesgo que hay asociado a que, por ejemplo, el narcotráfico financia a los partidos políticos, ¿verdad? Y se adueñe, digamos, de esos partidos, limitando esa autonomía, poniendo en peligro también la independencia de los partidos políticos. Entonces, no es solo que la inseguridad, que ya de por sí es un tema muy delicado, por la crisis de homicidios que tenemos, sino también porque puede tener efectos muy grandes en la política. Bueno. ¿En cuanto a la educación? Sí, en educación también sabemos que las personas, este también es el porcentaje, o la encuesta con el porcentaje más alto, el 50% de la gente, que dice que la educación pública ha empeorado con respecto a hace 12 meses, ¿verdad? Y ahí hemos venido observando un efecto muy importante también de pérdida o la evaluación es cada vez más negativa. En cuanto a la Fiscalía también, ¿cómo lo califican los costarricenses? Bueno, nosotros, esta es la primera vez en la que separamos al Poder Judicial de la Fiscalía. Entonces, la medición de ahora de abril es como el primer, digamos, la primera evaluación. Cuando eso ocurre, uno no tiene un patrón, no un patrón, sino no tiene un parámetro, exacto, no tiene un parámetro, un comparativo en el tiempo para ver si antes era mejor o peor, o si en el futuro va a ser diferente. Entonces, bueno, sabemos que el Poder Judicial, por ejemplo, dentro del conglomerado judicial en el país, el OIJ sale mejor evaluado, luego viene el Poder Judicial y luego viene la Fiscalía. Pero en el futuro podremos tener una mejor interpretación de esos resultados o resultados de este tipo, ya ahora teniendo parámetros de comparación en el tiempo. Que precisamente podría verse tal vez como más influenciado precisamente por este tema de la inseguridad que hemos estado viviendo. Sí, en parte también por la inseguridad, también en parte por el tema de los ataques también desde el Poder Judicial, o sea, del Poder Ejecutivo, el enfrentamiento entre el presidente, la Fiscalía, el fiscal, en fin. En el caso, es interesante porque en el caso del OIJ, toda esta crisis de inseguridad
hace que la gente siga confiando tanto en el OIJ como en la policía, ¿verdad? Eso no ha disminuido. Y eso para afrontar una situación de inseguridad es también un aspecto muy importante, es como un recurso muy importante, que la gente confíe en el OIJ y en la policía. Y eso es lo que sigue ocurriendo en Costa Rica. Don Ronald, y ya pues para finalizar, el porcentaje, volviendo al tema de las elecciones, el porcentaje de indecisos entonces sí creció con respecto a otros años. Sí podemos decir que creció significativamente. Sí, porque, bueno, la primera medición que nosotros hicimos hace 4 años, eso fue agosto del 2021, cuando fuimos a preguntar a la gente, bueno, vienen las elecciones del 22, usted, digamos, ¿cuál es su intención de voto? ¿Cuál es su preferencia? Y el 55% de la gente nos dijo que estaba indecisa en ese momento, ¿verdad? Hoy día es el 71%. Es bastante la diferencia. El 73%, perdón. Sí, 73%. Bueno. 71%. Bueno, sí, ahora sí. Fue un número, una cifra. El 71%. Entonces son 7 de cada 10 personas que están indecisas, ¿verdad? Es una cifra muy alta, muy alta. Nunca hemos tenido un nivel tan alto a estas alturas de indecisión, ¿verdad? Entonces, vea que vamos replicando el mismo patrón en el tiempo. Bien, don Ronald, le agradecemos mucho por el tiempo. Muchas gracias a ustedes, un placer. Y también gracias a ustedes por acompañarnos a través de la pantalla de Canal 13. Siga con más de nuestra programación y que la pase muy bien.